Bueno, muy buenas tardes a todos los participantes del grupo 108. Vamos a continuar con nuestro trabajo de la sesión sincrónica de la segunda semana. El día de hoy, para desarrollar la temática, les he preparado una presentación en PowerPoint para que no podamos verlo y también indicarles de que vamos a subir a la plataforma esta presentación, ¿ya? Entonces, ustedes están participando en el diplomado en el manejo de programas tecnológicos para la producción de materiales educativos. Estamos en el módulo 2, ¿no?, titulado Herramientas de Ofimática Básica. El día de hoy vamos a ver el trabajo de la segunda semana que titula Microsoft Word y el editor de ecuaciones, ¿ya? Entonces vamos a trabajar con esta temática en esta semana y todos vamos a trabajar con estas consignas, ¿ya? Entonces vamos a la socialización de la temática, ¿no? Y esperemos de que al final de la misma ustedes puedan realizar las consultas, ¿no?, pertinentes a la temática, ¿ya? Entonces fíjense, nos hemos hecho un enlace, vamos a comenzar con la introducción y empezamos con la introducción. Introducción, ¿no? Hoy por hoy, en la actualidad, no podemos concebir una sociedad, ¿no?, sin la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación. Y mucho menos podemos percibir y ver una ciudad, un país, ¿no?, donde no se utilice, ¿no?, temas de tecnología. Y con mayor énfasis y mucho mayor detenimiento, y tendrá que ser con mucha mayor sutileza, ¿no?, utilizar las tecnologías en el ámbito educativo. Ustedes saben muy bien, ¿no?, que en los últimos 100 años se han ido generando, ¿no?, inventos, ¿no?, con tecnología mucho más que en los últimos 1000 años anteriores. Por esa razón que hoy por hoy el trabajar con las tecnologías es de suma importancia, ¿no? Entonces, las tecnologías prácticamente nos encierran, ¿no?, y nos hacen que nosotros estemos inmersos en un mundo de la tecnología. Hoy por hoy podemos llamar a las personas que no manejan las tecnologías como analfabetos, ¿no? Hace muchos años atrás, analfabeto se llamaba aquella persona que no sabía leer ni escribir. El día de hoy podemos decir que son analfabetos digitales aquellas personas que no utilizan las tecnologías que se han incorporado a nuestro cotidiano vivir, ¿ya? Entonces, la utilización de la tecnología, ¿no?, nos ha conducido, ¿no?, a vivir en una sociedad de la información, ¿no?, también llamada sociedad de la comunicación. Hoy por hoy, ¿no?, la comunicación es inmediata, ¿no? En menos de 30 segundos o 15 segundos, ¿no?, cualquier tipo de información puede recorrer, ¿no?, de un punto del planeta hacia el otro extremo del planeta. Por lo tanto, vivimos en la era de la información y de la comunicación. Entonces, estos medios que nos proporciona la tecnología debemos utilizarlo de manera adecuada y pertinente, y sobre todo en el campo educativo, ¿no? Entonces, hoy por hoy, ¿no?, si nuestros niños y nuestros jóvenes están a la par con la tecnología, nosotros como maestros y como futuros maestros debemos tener esa mentalidad, ¿no?, de que los estudiantes utilicen de manera adecuada la tecnología, ¿no? Y eso es importante, ir trabajando con los estudiantes desde los primeros cursos, para que ellos puedan tener, ¿no?, una orientación adecuada de la utilización de las tecnologías, ¿no? Entonces, hoy, en la actualidad, si nosotros, ¿no?, estamos en un determinado contexto, podemos ver que no ocurre eso, ¿no? Si nosotros vamos, ¿no?, nos vamos por Concepción y nos vamos y entramos a un café internet, ¿ya?, vamos a poder ver que hay muchos jóvenes y niños que están en el café internet. Pero la pregunta es, ¿qué están haciendo?, ¿no? Y ahí, con mucha sorpresa, como educadores podemos ver que los niños no están utilizando la tecnología
para su educación. Están utilizando la tecnología más bien para su ocio, ¿no? Los estudiantes, los niños y jóvenes que están en los cafés internet son nuestros estudiantes y ellos, ¿no?, están jugando, están chateando, están whatsappeando o sobre todo hoy por hoy están haciendo y están jugando, ¿no?, juegos en red, ¿no? Los juegos en red que en la actualidad se han vuelto tan populares, no son estas actividades que están realizando los jóvenes. Por lo tanto, nosotros como educadores tenemos que orientar, ¿no?, a la buena utilización de las tecnologías, ¿no? Entonces, justamente a eso se refería, ¿no?, este famoso, ¿no?, señor Paulo Freire, que nos decía, ¿no?, enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o construcción, ¿no? Además de indicar que quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender. Entonces, estas frases que nos dice, ¿no?, este pedagogo famoso Paulo Freire, debemos tomarlo en cuenta y debe servirnos para reflexionar. Entonces, nuestro trabajo en aula ya no se remite, ¿no?, a transferir o a inculcar conocimientos a los estudiantes. Más al contrario, debemos crear situaciones y posibilidades para que los estudiantes vayan construyendo y vayan produciendo conocimiento. Y además, ¿no?, nosotros debemos tomar en cuenta de que quien enseña aprende a aprender. Como maestros tenemos que aprender a aprender y tal vez tenemos que desaprender, ¿no?, para volver a aprender, ¿no? Y esa reflexión tiene que servirnos para nuestra proyección como educadores, ¿no?, de las futuras generaciones. ¿Ya? Seguimos. Entonces, fíjense que la evolución del entorno tecnológico social y del conocimiento, más conocido como entorno tecnosocial, ¿no?, se ha dado en estos tres pasos, ¿no? Primero las TICs, ¿no?, que son las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Las tecnologías de la información y la comunicación actualmente, ¿no?, son todos los medios tecnológicos que existen y están al alcance, ¿no?, de las personas, ¿no? Estas, ¿no?, podemos decir como un ejemplo, ¿no?, que está, por ejemplo, nuestro famoso buscador Google, donde podemos encontrar todo tipo de información, ¿no? Entonces, estas generan redes personales de aprendizaje, ¿no?, de las comunidades, ¿no? Entonces, son redes muy grandes donde hay bastante información. Después de las TICs, el paso siguiente, ¿no?, serían utilizar las TACs, ¿no? Las TICs hay que utilizarlo para las TAC, ¿no?, para la tecnología de aprendizaje y conocimiento. Y estas nos van a permitir generar un entorno personal de aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando hablamos de TAC, ¿no?, y cuando hablamos de MOOC prácticamente es, ¿no?, una variedad de cursos, ¿no?, a través de los medios tecnológicos, a través de Internet, ¿no? ¿Para qué? Para llegar a la TEP, ¿no?, las tecnologías de empoderamiento y la participación, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de que el estudiante puede empoderarse de la tecnología y pueda participar, estamos hablando de un nivel mayor de la utilización de las tecnologías, ¿no? Entonces, si hablamos, ¿no?, de la ampliación de la zona del desarrollo próximo, vamos a permitir un mayor empoderamiento y vamos a permitir la interacción y la participación, ¿no?, de los jóvenes y de los niños. Entonces, es bien importante analizar esto de la evolución del entorno tecnosocial y del conocimiento, ¿ya? Entonces, esto todavía es muy limitado, ¿no? La próxima sesión voy a mostrarles otra diapositiva donde, ¿no?, esto se amplía mucho, pero mucho más, ¿no? Pero por ahí tenemos que ir utilizando, ¿no?, las tecnologías de la información y comunicación, no relacionadas con las tecnologías del aprendizaje y conocimiento para que, ¿no?, se puedan utilizar finalmente las tecnologías para el empoderamiento y la participación, ¿no?, de las personas que vayan utilizando toda la tecnología, ¿ya? Eso como pequeña introducción. Vámonos ahora, ¿no?, a las herramientas de Microsoft Word, ¿no? Las funciones o herramientas de Microsoft Word
ayudan a facilitar a los usuarios, ¿no? Y a la hora de redactar textos, ¿no? Sabemos que Word, ¿no? es el procesador de textos más popular y más utilizado en el mundo. Por lo tanto, nos permiten a nosotros facilitar nuestro trabajo. Entonces podemos nosotros un trabajo volverlo a reutilizar y podemos, ¿no?, reutilizar los documentos que hubiéramos guardado. ¿Ya? Pasamos a la siguiente. Y aquí viene algo importante. Dos cosas sumamente importantes a tomar en cuenta. Las herramientas de Microsoft Word cumplen dos funciones específicas. Y esto sí es importante. ¿Ya? Primero, admite la edición del documento como, ¿ya?, la disposición del texto, edición de gráficos, edición de ecuaciones, entre otros que permiten mejorar la disposición y organización de la hoja de textos, ¿no? Entonces estamos viendo de que una de las funciones específicas es que nos permite, ¿no?, acomodar, disponer, editar gráficos, editar ecuaciones y nos permite mejorar nuestra organización de nuestra hoja de trabajo. Eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo, ¿no?, la base de herramientas de Word permite personalizar casi cualquier cosa del documento que se está editando. Podríamos indicar como un ejemplo simple la edición del tipo de letra, ¿no? ¿No? Añadir ciertos resaltos, añadir una negrilla, una cursiva, ¿no? Aumentar o disminuir el texto, ¿no?, entre otros, ¿no?, más específicos y de mayor detalle, ¿no? Entonces fíjense que en este caso, ¿ya?, ¿no?, estas dos funciones principales tienen las herramientas de Microsoft Word. Entonces hay que tomar en cuenta que estas dos funciones específicas son lo más importante a detallar de Microsoft Word. Entonces ustedes, ¿no?, que han venido haciendo su trabajo, han debido ya ir viendo cada una de estas pestañas que tienen las herramientas de Microsoft Word. Para eso haremos un pequeño repaso, nos enlazaremos con un documento, ¿no?, de Word, ¿ya?, y abriremos y veremos, ¿no?, qué es lo que tiene, ¿no?, un documento Word. Ustedes ya han debido estudiar, pero también es importante ir detallando, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, ¿no?, la primera pestaña que tiene Microsoft Word es el archivo. Y cuando haces clic en archivo, te da una serie de parámetros y ¿no?, de actividades o de funciones que puedes desarrollar. No puedes ir a la opción donde es la información y te da toda la información de tu documento, ¿no? Puedes proteger tu documento, puedes inspeccionar, puedes administrar, ¿no?, puedes generar un nuevo documento, ¿no? Y cuando vas generando un nuevo documento, puedes utilizar una determinada plantilla, ¿no?, para poder trabajar tu documento. Entonces te facilita. Inclusive si tú quieres hacer tu hoja de vida, hay formatos para hacer hoja de vida, ¿no? Te permite abrir un documento, ¿no? Y cuando tú le dices clic en abrir, puedes abrir documentos de hoy, de la anterior semana, de la semana pasada, y está bien organizado, ¿ya? Después puedes guardar tus documentos, ¿no? Y puedes guardar según la ruta específica que tú le des. Puedes agregar en esta computadora o puedes subir a tu OneDrive, ¿no? ¿No? Tu OneDrive es tu sitio en la nube, ¿no?, que a través de tu correo electrónico tú tienes un espacio, ¿no?, gratuito en la nube. Y obviamente no es un decir la nube, ¿no? La nube no son prácticamente, ¿no?, enormes máquinas de almacenamiento de información, ¿no? Puedes también imprimir tu documento y puedes darle las características de impresión de tu documento, ¿no? Entonces aquí puedes configurar la impresora, puedes ver qué propiedades tiene la impresora y toda una serie de actividades, ¿sí? Y puedes compartir esa tu información. Puedes compartir a través del correo electrónico, puedes, ¿no?, publicarlo en tu blog, etcétera, y hasta puedes guardarlo en la nube, ¿no?, en tu OneDrive, ¿no?, o en tu Drive, como se lo conoce, ¿ya? Y puedes exportar ese documento, ¿no? Puedes exportar ese documento como un archivo PDF o como un archivo XPS. Y aquí va la pregunta a los participantes, ¿no? No, casi todos manejamos un archivo PDF. ¿Pero qué es PDF? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguno de los participantes? ¿Qué le entiende por PDF? ¿Alguien sabe? ¿Están ahí?
Señores participantes, ¿alguien tiene idea qué significa el formato PDF? Es un, es un formato portátil de documento. Bueno, esas son las Es iniciales. muy bien, Exactamente. Es una alternativa, ¿no? Al documento Word o algún otro documento que podamos, en el cual no se pueden mover las tablas, así es, fórmulas, imágenes o la configuración que nosotros hemos hecho en este caso, en un documento Word. correcto, ¿no? Y el formato XPS, ¿tiene alguna información del formato XPS? ¿Alguien tiene alguna información del formato XPS? Entonces, miren, como decía la compañera, ¿no?, de ustedes, ¿no? El formato PDF quiere decir, ¿no?, es un documento portable, ¿no? ¿No? Es un documento portable que tú puedes portarlo fácilmente, ¿no? No interesa el tipo, ¿no?, de sistema operativo que utilices, se puede abrir, ¿no?, fácilmente, y además es muy liviano, ¿ya? Entonces, justamente por eso se ha creado este formato, para que se pueda compartir la información de manera sencilla y de manera simple, ¿no? Y el formato XPS de la misma forma, ¿no? El formato XPS es específico, ¿no?, como un documento para portable también, pero creado en el entorno, para un entorno web, ¿ya? Y, y este formato ha sido justamente generado y creado por Microsoft Office, justamente como una alternativa al formato PDF, similar, ¿no? Es de fácil manejo y también de fácil acceso, ¿ya? Y también tienes la opción de cerrar, ¿no? Aquí tienes la opción de cuenta y de opciones, ¿no? Si tú te vas a opciones, ¿no?, aquí tú puedes configurar, ¿no?, todas las opciones de Word, cómo quieres guardar, dónde quieres guardar, ¿no?, y te da una serie de opciones de habilitar, etc. Entonces, es muy importante que ustedes pudieran, ¿no? Trabajar con esto y ir viendo las características. Entonces, fíjense que la primera pestaña tiene bastante información, ¿no? Bastante información. Entonces, vámonos ahora a la segunda pestaña, donde es prácticamente el inicio, ¿ya? El inicio, vamos a salir, ahora sí, ¿ya? Entonces, en esta opción, en esta parte del inicio, nos presenta a nosotros un nuevo documento. Vamos a abrir, podemos abrir un nuevo documento. En inicio, fíjense, tenemos, ¿no?, en la cita de opciones tenemos una variedad, ¿no? Hemos explicado un poco la anterior clase, ¿no?, y ustedes han debido utilizar ya ahora, ¿no? En inicio tenemos, por ejemplo, el cortar papeles, que nos sirve para cortar, copiar y pegar. Aquí en fuente, el tipo de letra, el tamaño, el color, etcétera, ¿no? En párrafo, ¿no?, el interlineado, la sangría, ¿no? Y también, ¿no?, alineación izquierda, derecha, ¿no? También aquí podemos marcar y remarcar los cuadros, pintar, etc. En estilos, ya hemos visto en la anterior clase con detalle, ¿no?, los tipos de estilo. Y esta parte de estilos es importante porque esto nos permite a nosotros, ¿no?, nuestro documento poder generar, ¿no?, una estructura, y en función de esa estructura ir generando nuestra bibliografía y nuestra tabla de índices, ¿no? Finalmente, a través de esta opción de edición, nos permite, en todo el documento, nos permite buscar una determinada palabra y reemplazarla, ¿no? O podemos buscar un determinado, ¿no?, palabra y podemos sustituir por otra. Entonces, de esa manera podemos crear, ¿no?, la pestaña inicio. La pestaña insertar, como ustedes saben, nos sirve para insertar, ¿no?, una portada, una carátula, páginas en blanco, saltos de página, tablas, imágenes, ¿no?, y complementos, ¿no? También nos permite insertar hipervínculos, ¿no? Como han visto hace rato en la presentación Word, yo he hecho un hipervínculo hacia Microsoft Word, por eso hemos abierto directamente, ¿ya? Y también nos permite incluir encabezados y pies de página, ¿no? Entonces, fíjense que en esta sesión, más adelante, vamos a poner en práctica esta opción de insertar y vamos a trabajar, ¿no?, con el editor de ecuaciones y con símbolos, ¿no? Entonces, vamos a trabajar esta última parte de simbología, ¿no? Y en el diseño, como ustedes saben, ¿no?, el diseño prácticamente nos permite configurar, ¿no?, los diferentes tipos de título, tamaño, color, etcétera,
como también lo hemos visto la anterior vez, y nos permite añadir, ¿no?, un fondo de página, si queremos un color de página, borde de página, marcas de agua, etc. En formato, ¿no?, ustedes pueden dar todas las características, el formato del documento, ¿no?, márgenes, izquierda, derecha, columnas, etc. Y también lo que hemos visto en la anterior y que es importante, utilizar, ¿no?, esta parte de referencias, ¿no? Las referencias nos sirven para crear citas bibliográficas bajo la norma APA, ¿no? También nos sirve para crear nuestros índices con la tabla de contenido y podemos ir agregando notas al pie, ¿ya? Y podemos insertar notas al final. Entonces esta pestaña de referencias es sumamente importante porque nos permite trabajar un documento de manera estructurada, ¿no? Y eso es lo importante. Cuando hablamos de correspondencia, esta opción nos sirve prácticamente para redactar una carta, ¿no?, para redactar los sobres, las etiquetas, los destinatarios, etc. Entonces es un poco más de carteo y de cartas, ¿no?, electrónicas en este caso. Y cuando nos vamos a la opción de revisar, nos puede revisar el documento, ¿no? Nos puede revisar la ortografía, ¿no? Nos permite contar el número de palabras, nos permite traducir de un idioma a otro, ¿ya? Y en fin, nos permite hacer todas estas opciones que están acá. Entonces, inclusive nos permiten comparar, ¿no?, documentos. Y finalmente, en la opción de vistas, ya podemos ver, ¿no?, aquí tenemos modo de lectura. Si queremos, ¿no?, leer el documento, hacemos clic en modo de lectura y toda la cinta de opciones, ¿no?, se repliega y puedes ir leyendo con mayor amplitud. Entonces puedes utilizar, ¿no?, líneas de cuadrícula, una regla, etcétera, ¿no?, y puedes, ¿no?, ir viendo o ampliando, disminuyendo tu documento. Y aquí es importante esta parte donde es la ventana, ¿no? Si tienes varios documentos Word, ¿no?, puedes organizar todo y puedes organizar los documentos, ¿no?, de tal forma que en tu pantalla aparezcan todas tus ventanas abiertas, ¿no? Y aquí la parte de macros ya es un poco más específico, nos permite hacer tareas de manera automática, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero que mi párrafo en mi documento esté a una sangría, ¿no?, de 3 centímetros, puedo, ¿no?, a través de una macros, puedo ejecutar esa tarea, ¿ya? Entonces, fíjense, ahí está, ¿no? Entonces, este es el entorno prácticamente, ¿no?, de las pestañas que tiene Microsoft Word, ¿no? Y estas son las herramientas, ¿no? Y cada una de estas herramientas tiene una cinta desplegable donde están todas las opciones de Microsoft Word. Y como ustedes verán, ¿no?, y como decía en las funciones que hemos visto anteriormente, prácticamente estas herramientas nos permite, ¿no?, sintetizar, ¿no?, en estas dos funciones que tienen las herramientas de Word, ¿no?, que nos permiten disponer nuestro texto, editarlo como nosotros queramos y también personalizar nuestro documento. Entonces, de esa manera ya vamos haciendo el trabajo con Microsoft Word, ¿ya? Vamos a volver al menú, ¿ya? Y esa sería la pequeña introducción y también haciendo un pequeño recuento de lo que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Ahora vamos a irnos a la temática específica de qué es el editor de ecuaciones, ¿no? El editor de ecuaciones ya nos permite crear ecuaciones complejas seleccionando símbolos de una base de herramientas y escribiendo variables y números. Entonces, si nosotros hacemos en la opción, ¿no?, de la pestaña insertar, vamos a ver en la parte derecha que tenemos dos opciones, ¿no? Una parte donde dice ecuación y simbología. Entonces, haciendo clic en esa parte, vamos a trabajar con el editor de ecuaciones, ¿ya? Ahí está, ¿no? Cuando hacemos clic en insertar, ¿no?, en la cinta símbolo aparecen ecuaciones y símbolos, ¿no? Entonces, en esta cinta donde se llama símbolo, aparecen dos funciones principales. Uno que son las ecuaciones y otro que es el símbolo. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar, ¿no?, en la clase de hoy. Vamos a trabajar con ecuaciones, ¿sí? Entonces, vamos a ir, ¿no?, vamos a volver al menú y vamos a ver algo importante, ¿no? Entonces, cuando tú haces clic en ecuaciones, en el editor de ecuaciones, ¿no?, se te va a presentar una interfaz del editor de ecuaciones.
Y esta interfaz es importante tomarla en cuenta, ¿ya? Porque en la interfaz, fíjense, esta es la interfaz. Cuando haces clic en ecuaciones, se te va a presentar esta interfaz. Y esta interfaz tiene tres bloques, ¿no? Este es el primer bloque, este es el segundo bloque y este es el tercer bloque, ¿no? Entonces, en este primer bloque, se conoce con el bloque de herramientas, ¿no? Y este bloque, ¿qué te permite? ¿No? Este bloque nos permite generar las ecuaciones, convertir las ecuaciones, insertar corchetes, y su herramienta más novedosa es la entrada de lápiz, ¿no? Es utilizar el lápiz de manera electrónica, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, en esta parte donde estoy señalando, haces clic y a través, ¿no?, de tu mouse o de tu lápiz electrónico puedes insertar directamente la ecuación y va a ir la computadora va a ir haciendo el reconocimiento, ¿no?, de los números o letras que vayas insertando, ¿ya? Luego tenemos el segundo bloque, el bloque de símbolos, ¿no? Este bloque nos permite agregar símbolos, desde los más comunes hasta los más rebuscados, para completar cualquier símbolo o expresión matemática. Entonces, este bloque de símbolos nos permite utilizar la simbología, ¿no? Son más de 150 símbolos que hay que se pueden utilizar en matemática o en otras actividades que ustedes vean por conveniente, no solo en matemáticas, sino también en física y en química también. Entonces, se puede utilizar la simbología del editor de ecuaciones con el bloque de símbolos. Luego, con el bloque de estructura, ya este bloque, el tercer bloque, nos permite agregar 11 tipos de estructuras matemáticas. Estamos hablando de estructuras matemáticas, no para la edición de ecuaciones. Como es, aquí tenemos la fracción, aquí tenemos el índice, aquí tenemos el radical, ¿ya? Y aquí tenemos la integral, ¿no? Aquí tenemos, ¿no?, el operador grande, que es la sumatoria, los corchetes y las llaves, ¿no?, funciones distintas, acento, límites y logaritmos, el operador de discriminante y matrices. Entonces, todas estas estructuras matemáticas se pueden generar y crear a partir de este tercer bloque denominado bloque de estructura. Entonces, esta es la interfaz del editor de ecuaciones y con esto vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? Vamos a trabajar y vamos a ejemplificar algunas de estas, ¿no?, ecuaciones, ¿no? Y vamos a tratar de utilizar, ¿no?, los tres bloques, ¿ya?, para que ustedes puedan practicar y puedan realizar el trabajo que se indica para esta segunda semana, ¿ya? Bueno, entonces ya hemos visto los tres puntos principales. Ahora vamos a realizar la práctica, ¿no?, con el editor de ecuaciones. Pero ya se sabe muy bien, ¿no?, que, ¿no?, para la mejor forma de aprender a utilizar, ¿no?, un recurso es importante practicarlo, ¿no? Practicando diversas expresiones, fórmulas y diferentes ecuaciones. Entonces vayamos a la práctica, ¿no? Entonces hacemos clic aquí, ¿no? Entonces estas imágenes nos permiten, ¿no?, ir un paso adelante, ¿no?, para trabajar con las ecuaciones matemáticas. Ahí insertado un enlace y vamos a irnos ahora a la herramienta de Word, ¿ya? Vamos a abrir un nuevo documento y, minutito por favor, alguien quiere ingresar, lo vamos a recepcionar, ¿ya? Estamos aquí, ¿no? Entonces vamos a siempre vamos a colocar un nombre en nuestro documento, vamos a guardar como, ¿no?, y voy a colocar en el escritorio y me va a dar nombre, ¿no? Entonces voy a colocar, ¿no?, práctica de ecuaciones, ¿no? Podemos colocarle práctica de ecuaciones y lo guardamos y se va a generar nuestro documento, ¿no? Entonces hemos dicho que el editor de ecuaciones está en la pestaña insertar y está aquí, ¿no?, en el editor de ecuaciones. Hacemos clic en el editor de ecuaciones, ¿ya? Y fíjense, ¿no?, aquí también vamos a tener un menú que se despliega
Y cuando apretemos aquí en insertar nueva ecuación, nos va a aparecer la estructura. ¿Ya? Nos aparece la estructura. Y cuando apretemos aquí en la opción de más ecuaciones, ¿no? Office, nos aparece, ¿no? El editor de ecuaciones, pero ya en la web, en internet. Entonces aquí podemos añadir, ¿no? Una ecuación podemos añadir nuestro trabajo de utilizando las ecuaciones que hay en la nube, ¿ya? Pero de Microsoft Office. Fíjense, cuando hacen clic aquí, ¿ya? Aquí en la parte izquierda aparece una serie de ecuaciones, son otras ecuaciones. Fíjense, nos aparece límites, multiplicación de fracciones, potenciación, cualquiera, ¿no? Y si nosotros queremos insertar, ¿no? Simplemente podemos decirle hacer clic, ¿no? Y automáticamente nos inserta esa ecuación, ¿no? En este caso es una suma de fracciones, ¿no? Podemos ir trabajando y podemos ir viendo que la ecuación ya está planteada. Si nosotros queremos ir bajando, ¿no? Podemos hacer clic en la parte de adelante y podemos colocarle el nombre, ¿no? Y si ustedes hacen clic, ¿no? Fíjense, podemos volverlo a la izquierda, podemos alinearlo a la derecha, podemos alinearlo al centro, ¿no? Y donde nosotros queramos podemos alinear. Los alineamos y podemos decir aquí, esto es una multiplicación de fracciones, ¿no? Entonces ahí está el editor de ecuaciones, ¿no? Pero recordemos que este editor lo hemos extraído directamente, ¿no? Del internet, ¿no? Entonces hemos hecho utilización del internet. Una vez más repetimos, insertar, ¿no? Aquí en editor de ecuaciones, en clic en ecuaciones y donde dice la opción más ecuaciones de Office. Y estas son, ¿no? De las ecuaciones que hay en la red, ¿no? En la red y que están en la base de datos de Office, ¿no? Podemos insertar, ¿no? La dispersión del plasma, por ejemplo, ¿no? Es una ecuación sumamente compleja que ya está, ¿no? Elaborada y trabajada, ¿no? Ahí en las herramientas y en las ecuaciones que nos presenta Internet, ¿ya? Entonces, esa es una de las primeras opciones de insertar una ecuación, ¿no? Podemos acudir, ¿no? A las ecuaciones que están en la red, ¿no? O en la web. La otra opción es ir generando nosotros. Nosotros, ¿no? Vamos a hacer clic en insertar nueva ecuación, hacemos clic y fíjense, ¿no? Aquí me aparecen los tres bloques, ¿no? El bloque de herramientas, de símbolos y de estructuras, ¿no? Entonces, en esta parte yo puedo utilizar, ¿no? Cualquier tipo de ecuación. Si yo quiero sumar una fracción, puedo decir aquí, ¿no? Primero me voy a la generatriz, voy a generar mi fracción, hago clic en fracción, ¿no? Y me va a dar las diferentes opciones de fracciones. Esta, cualquiera de estas puedo generar, ¿no? Si me voy a la opción de índices, ¿no? Me va a generar un índice, ¿no? Con un exponente, un índice con un subíndice, ¿no? O un número con un índice y subíndice, ¿ya? Entonces, diferentes opciones. Cuando me voy con la opción radical, igual, ¿no? Las raíces, ¿no? Raíz cuadrada de un valor, raíz cuadrada, aquí puedo colocar en el índice de la raíz, puedo colocar cualquier valor y dentro del símbolo radical cualquier valor, ¿no? Aquí me dan definido raíz cuadrada, raíz cúbica. Cuando hablamos de integrales, de la misma forma, ¿no? Integrales con límite superior e inferior, o dobles integrales o triples integrales, ¿no? Estas ya son más operaciones matemáticas, ¿no? Y aquí tenemos integrales cerradas, ¿no? Cuando hablamos del operador grande, aquí tenemos la sumatoria, ¿no? O también el productorio, ¿no? Con la sumatoria es, ¿no? Para sumar varios números, productorio para multiplicar. Podemos utilizar corchetes, llaves, paréntesis, ¿no? Y todas estas expresiones que se utilizan en matemática y en física. También podemos ir a la opción de funciones, podemos ver la función seno, coseno, tangente, las más conocidas en trigonometría, y las funciones recíprocas o funciones inversas, ¿no? Seno a la menos 1, coseno a la menos 1. Podemos colocar aquí, ¿no? Si queremos colocar, ¿no? Acentos, ¿no? O alguna base en la parte superior o inferior. Entonces, generalmente esto se utiliza en física para representar un vector, por ejemplo, podemos utilizar la opción de límites y logaritmos.
Aquí tenemos la opción de logaritmos y límites, máximos y mínimos. El operador, ¿no? Podemos colocar operadores, ¿no? Como suma, resta, igual, ¿no? ¿no? Mayor que, menor que, ¿no? Congruente, congruencia, etc. Y aquí podemos formar matrices, ¿no? Matrices de 2 por 2, de 3 por 3, no, de 2 por 3, de 3 por 3, ¿no? Entonces, cuando digo matriz de 3 por 3, me refiero a 3 filas por 3 columnas. Cuando digo matriz de 2 por de 3 por 2, me refiero a matrices de 3 filas por 2 columnas. Entonces, de esa manera podemos utilizar el editor de ecuaciones. Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Haremos un ejemplo de una ecuación primero de segundo grado, ¿no? Si queremos una ecuación de segundo grado, es x cuadrado, ¿no? Digamos, más 5x más 6 igual a 0. Entonces voy a colocar aquí primero mi índice de esta forma. Voy a colocar un índice, ¿no? Y aquí fíjense que en la ecuación, aquí puedo colocar x, y como es una ecuación de segundo grado, coloco x cuadrado. Luego puedo colocar, haciendo clic un poco a la derecha, puedo colocar más, ya, colocamos más, ya, más 5x, ¿no? Más 6, más 6 igual a 0. Entonces esta es una ecuación de segundo grado. Entonces nos fijaremos que para colocar este cuadrado hemos utilizado este índice, ¿no? Este índice donde aquí hay, ¿no? Podemos colocar un número o una letra y un exponente. Entonces eso hemos utilizado para x cuadrado. Luego, ¿no? Esta es una ecuación de segundo grado. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, en primaria generalmente se trabaja con fracciones, puedo ir, ¿no?, a insertar, a ecuaciones y a insertar nueva ecuación. Y aquí puedo colocar una fracción, no puedo colocar, no puedo elegir esta y puedo colocar ahí está la ecuación y digo, no, moviendo con el cursor hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o derecha, puedo ir, no, moviendo con el mouse también y señalando, no, numerador y denominador. Numerador puedo colocar 1, denominador medio, y si quiero hacer una operación me voy, ¿no?, y coloco el signo más, ya. Y si yo quiero sumar con otra fracción, vuelvo, ¿no?, a la estructura de fracción y coloco de nuevo otra fracción. Y aquí puedo colocar un medio más un tercio, ¿ya? Y luego puedo colocar igual, ¿ya? Y sabemos que el resultado de un medio más un tercio, ¿ya?, ¿no?, el resultado es otra fracción. Puedo colocar una fracción, ¿no? Y sabemos que aquí el resultado es 5, ¿no?, sextos. Entonces ahí sí hemos generado, ¿no?, fracciones por este, ¿no?, con la estructura de fracciones. Puedo alinearlo a la izquierda, ¿no?, y puedo alinearlo al centro o a la derecha, según como quiera acomodar, ¿ya? Entonces así puedo ir generándome diferentes ecuaciones. Voy a ir a insertar otro ejemplo, ecuación, ¿no?, y voy a insertar nueva ecuación. Entonces fíjense, aquí ya puedo trabajar tal vez con funciones trigonométricas y puedo decir, ¿no?, puedo insertar una función trigonométrica, seno de x, por decirles, seno de x, ¿ya?, más coseno de x. Y aquí tenemos la función coseno, ¿no?, de x igual, digamos, no, igual por decirles que es igual a la raíz de 2, ¿no? Vámonos a la raíz, ¿no? Y raíz, colocamos raíz de 2. Entonces ahí hemos trabajado con funciones trigonométricas, ¿no?, y también con la estructura de la raíz o 2 radical, como se conoce, ¿ya? Entonces así podemos ir haciendo ejemplos con ecuaciones, ¿no? Entonces podemos ir generando varios ejemplos y utilizando estos elementos, ¿ya? Insertar ecuación y nueva ecuación. Entonces fíjense, cuando hago insertar nueva ecuación, aquí está. Entonces, ¿qué tal? Digamos, ¿no?, si yo quiero insertar utilizando la simbología, puedo colocar, por decirles aquí, ¿no?, x, ¿ya?, x más y,
y voy a colocar mayor o igual, ¿no? Me voy a mi simbología y aquí busco, ¿no? En mi simbología mayor o igual. ¿Dónde está el símbolo mayor o igual? ¿No? Aquí está el símbolo mayor o igual. Mayor o igual, ¿no? Puedo decir mayor o igual a 2. Entonces así puedo utilizar la simbología. Esto dentro de las ecuaciones matemáticas, ¿ya? También puedo utilizarlo, ¿no? Para ecuaciones, ¿no? No solo de matemáticas, sino de física, ¿no? Entonces puedo hacer un ejemplo en física, ¿no? Voy a colocar una fórmula, ¿no? La fórmula de la velocidad final, por decirlo, ¿no? Entonces, en física hay una fórmula que es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces como yo sé la fórmula, voy a irme a la estructura. Como necesito, ¿no?, un exponente, voy a colocar esto. Fíjense, voy a radical a índices, ahí está, ¿no? Voy a colocar aquí, fíjense, voy a utilizar esta, ¿no? Voy a utilizar esta y voy a colocar aquí. Voy a decir, esta es la velocidad, ¿no? Pero va a ser velocidad inicial, ¿no? En este caso es velocidad final, ya. Hacemos clic al cuadrado ya, velocidad final al cuadrado es igual, ya, es igual velocidad inicial al cuadrado. De la misma forma voy a insertar el símbolo, ya. Hacemos clic aquí, insertar ecuación, ya, igual y aquí de nuevo, como es velocidad inicial al cuadrado, puedo colocar, ¿no?, el índice, el mismo índice, ¿ya? Y puedo colocar aquí igual a velocidad inicial al cuadrado, velocidad inicial, velocidad inicial al cuadrado, ¿no?, en el exponente. Fíjense, con el cursor puedo ir moviendo y puedo ir, ¿no?, yendo a las opciones, ¿no? Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más, ¿no?, más 2 veces la aceleración por la distancia, ¿no? Entonces es una fórmula de física, ¿no?, que mide las velocidades. Es velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces de esa manera yo puedo ir utilizando, ¿no?, las diferentes estructuras, ¿no?, que tiene, ¿no?, el editor de ecuaciones, y puedo ir generando varias ecuaciones. Puedo ir generando otro tipo de ecuaciones también. Puedo ir generando, ¿no?, una ecuación, por decirles, utilizando corchetes, paréntesis, llaves, etc. Entonces me voy a los corchetes, una expresión algebraica, por decirles. Voy a utilizar, por decirles, esto. Por decirles esto. Ahí está. Estoy utilizando llaves y puedo decirles aquí 2x más 3y menos y aquí voy a insertar llaves, ¿no? Esto generalmente se da en álgebra, ¿no? Coloco un paréntesis, ¿no?, y puedo colocar aquí, ¿no?, 5x más 7y, ¿no?, 7y, y ahí puedo terminar la expresión algebraica, ¿no? Entonces puedo utilizar de esa forma también, ¿sí? Entonces, como verán, mucho depende, ¿ya?, de qué tipo de estructura cada uno quiera crear, y puedo utilizar, ¿no?, estas diferentes opciones que tiene, ya, el editor de ecuaciones. Entonces ahí está, ¿no? Podemos utilizar muchos más ejemplos, podemos hacer, ¿no? Ahora, ¿no?, si yo no soy especialista, ¿no?, ¿no?, en el área de matemática, por decirles, entonces, ¿cómo voy a plantear ecuaciones para mi trabajo? Entonces, lo mejor que yo puedo hacer, ¿ya?, es irme a internet, ¿sí?
me voy al internet, ya, un minutito, está abriendo, podemos guardar el documento, cerramos y volvemos, ¿no? Ahí está, en internet, ¿no? Entonces yo puedo buscar aquí fórmulas, ya, matemáticas, ¿no? Y puedo colocar enter, ¿no? Y me va a dar una serie de fórmulas matemáticas, ¿no? Y si yo puedo buscar unas imágenes y ahí están, ¿no? Varias fórmulas matemáticas, ¿no? Ahí está. Entonces puedo trabajar y puedo hacer, ¿no? Parecidas a estas o a esta, que es el teorema de Pitágoras, ¿no? Y así puedo ir buscando, ¿no? Este teorema de Pitágoras también, ¿no? Aquí está, fíjense, esto es utilizando la sumatoria. Puedo utilizar esta, puedo hacer esta. Entonces puedo hacer, ¿no? Algunas fórmulas que están también en internet. Entonces, si no creo de matemáticas, puedo también trabajar con ejemplos más básicos en primaria, que son el cálculo de áreas, ¿no? Y para el cálculo de áreas utilizamos estas fórmulas. Y tal vez en nuestro trabajo podemos hacer este formulario, ¿no? Formulario de áreas y perímetros, ¿no? Aquí está el área de un cuadrado es igual a lado por lado. Y el perímetro es lado más lado más lado más lado, ¿no? Entonces ahí está. Entonces puedo hacer este trabajito, ¿no? Como mi trabajo, ¿no? Para esta semana segunda, ¿ya? O puedo utilizar esta otra también, ¿no? Entonces fíjense que tenemos varias opciones. Puedo hacer esta, ¿no? Y fíjense que ahí, ¿no? Esta imagen puedo bajar y puedo ir generando esto. Entonces, por ejemplo, voy a generar una de estas, ¿no? Una de estas voy a generar y voy a hacer. Entonces voy a decir, voy a calcular, por decirles, el área de un triángulo. Ahí está. Entonces voy a ir a Word, fíjense, voy a ir a Word, lo voy a cerrar, voy a abrir Word, ¿ya? Voy a abrir Word nuevamente, ¿ya? Entonces, si yo hago con eso, pues voy a decirles, me voy a generar un triángulo, por decirlo. Entonces voy a ir a cerrar, ahí está, ¿no? Entonces aquí voy a colocar área de un triángulo, ¿no? Área de un triángulo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Necesito un triángulo, ¿no? Entonces el área de un triángulo es igual a base por altura sobre 2. Entonces me voy aquí, ¿no? A diseño, insertar, y aquí me voy a formas, ¿no? Formas. Si me fijo en formas, tengo varias formas aquí. Y justamente aquí está un triángulo. Fíjense, triángulo, ¿no? Entonces fíjense, puedo ir insertando un triángulo. Ahí está mi triángulo. Y como dijimos en la anterior clase, ¿no? Para que yo pueda manipular este triángulo, ¿ya? Le digo botón derecho, ¿no? Ajustar texto y le digo cuadrado. Listo. Inclusive yo puedo girar este triángulo. No siempre tiene que ser de esa forma, ¿no? Puedo girar tal como está el gráfico. Ahí está. Y entonces aquí yo puedo escribir área de un triángulo es igual a base por altura sobre 2. Entonces me voy al editor de ecuaciones y le digo ecuación, ¿no? Ecuación, insertar nueva ecuación. Entonces aquí escribo insertar nueva ecuación. Digo el área, ¿ya? Área es igual, ¿ya? A base por altura sobre 2. Entonces voy a colocar base por altura sobre 2. Como hay una fracción, entonces un minutito por favor. Como hay una fracción, entonces me voy a la estructura de fracción y coloco aquí, ¿no? Coloco aquí y aquí voy a decir en la parte superior, ¿no? Voy a escribir base por altura, base, voy a hacerlo con minúscula, base por altura, ¿ya? Sobre 2. Le voy a hacer la parte del denominador y coloco 2, ¿no? Y ahí está mi fórmula del triángulo, ¿no? Base por altura sobre 2. Y así puedo ir generando yo mi trabajo, ¿no? Entonces, a través de un formulario, ¿no? Puedo hacer de esa manera. Entonces, si quiero de un círculo, por ejemplo, ¿no? Igual aquí voy a colocar área de un
círculo. ¿Ya? Área de un círculo, entonces hago clic y me voy a la opción de insertar, me voy a formas y ahí busco un círculo, ¿no? ¿Dónde está el círculo? Aquí precisamente lo tengo, ¿no? Ahí está, y listo. Y sabemos que el área del círculo, si quieren, yo lo puedo cambiar de, ¿no? hasta de color, ¿no? Ahí está, ¿no? Para que sea, ¿no? Vistoso, ¿no? Lo voy a ajustar siempre, formato, ajustar texto, cuadrado, y con eso voy a poder mover, ¿no? Entonces aquí digo, ¿no? Área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces digo insertar ecuación y voy a decirle insertar ecuación, ¿no? Entonces aquí coloco área igual, ¿ya? A pi por radio al cuadrado. Pi es un símbolo, ¿no? Entonces voy a buscarlo aquí, ¿no? Voy a buscar dónde está pi. El valor de pi, voy a buscar letras griegas, operadores relacionados, ¿no? Fíjense que he aumentado, ¿no? La opción de operadores, ¿no? Están los operadores y voy buscando dónde está pi, ¿no? Busco y aquí está, justo está aquí, fíjense, ahí está el valor de pi. En operadores básicos. Entonces, pi, ya, coloco pi, multiplicado pi por, ya, pi por radio al cuadrado, ¿no? No, me fue, está pi, inserto nuevamente, por radio al cuadrado. Como es radio al cuadrado, necesito un índice, ¿no? Para colocar r al cuadrado. Y aquí coloco r, ¿ya? Radio al cuadrado, ¿ya? Entonces ahí he generado la fórmula, ¿no? Para el área de un círculo. Y así puedo ir generándome, ¿no? Para otras fórmulas trigonométricas u otras que pudiera encontrar. Pues de esa manera puedo ir desarrollando mi trabajo, ¿ya? Entonces con esto ya vamos a guardarlo con otro nombre y lo cerramos, ¿no? Y volvemos a nuestra presentación y estábamos aquí, ¿no? Entonces es la forma ya de practicar, ¿no? Las expresiones y fórmulas como vamos a ir trabajando con el editor de textos, ¿ya? Y esa, digamos, sería, ¿no? La presentación hasta aquí, ¿no? De esta clase, ¿ya? Entonces si hay alguna pregunta o consulta en este momento podemos hacer, ¿ya? Voy a dejar de presentar por un momento.